Nada de politiquerías. Esta mañana el presidente López Obrador habló de la teleconferencia que tuvieron los 32 jefes y jefas de gobiernos locales y el acuerdo para acatar las medidas establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional. Esto luego de varias semanas en las que cada entidad ha impuesto sus propias medidas. ¿A qué se comprometieron las entidades? Veamos el contexto. Las y los gobernadores de las 32 entidades del país acordaron con el gobierno federal cumplir las medidas dictadas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. También acordaron mantener coordinación institucional permanente con el gobierno federal y en las acciones necesarias para garantizar la protección de las empresas y trabajadores. Se comprometieron a proteger el abasto y distribución de la canasta básica, la aplicación de medidas de apoyo social, resguardar las instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación y garantizar atención médica. También a mantener la gobernabilidad, la paz pública y la seguridad con respeto a los derechos humanos y garantías individuales. Las últimas semanas, cada entidad ha tomado medidas paralelas a las recomendaciones federales, en algunos casos cerrando espacios o incluso con multas para quienes tengan COVID-19 y no respeten el aislamiento. Esta mañana el presidente López Obrador pidió a los gobernadores respetar las recomendaciones de los especialistas y añadió que no es tiempo de ocurrencias. Hace unos días la Confederación Nacional de Gobernadores le solicitó una reunión para tomar medidas conjuntas para enfrentar la desaceleración y posible recesión internacional. Pidieron aplicar políticas públicas fiscales y económicas para conservar los empleos y enviar señales de confianza a los inversionistas y mercados. También elaborar políticas sectoriales para mantener la competitividad y liberar recursos que amortigüen el impacto de la emergencia económica. Punto y contrapunto. Y para debatir desde la comodidad de sus hogares en sana distancia, nos acompañan Frida Gómez, asesora legislativa, feminista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida. ¿Cómo llevas la sana distancia? Muy buenas noches y muy tranquila, preocupada por lo que pasa, pero tranquila porque estaremos bien. Como todas y todos, así esperemos que sea. Y en un reencuentro más emocionante que el de Timbiriche, ustedes ya la conocen, desde Washington nos acompaña nuestra querida Fernanda Caso, analista y estudiante de maestría en Georgetown. Y desde luego que una de las primeras personas que estuvo en este programa. ¿Cómo estás, querida Fer? Bienvenida de nuevo. Muy bien, encantada de estar con ustedes otra vez. El gusto es todo nuestro también. Y como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches a todas y todos. Y desde luego, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Lisa, bienvenida. ¿Cómo están? Ombligo de semana, felices de estar con Fer Caso y un abrazo cumpleañero a nuestra querida Almadelia. Un abrazo a nuestra querida Almadelia Fuentes, desde luego, nuestra jefa de información. A ver, vamos a entrarle ya a este primer tema. Por fin se reunieron los gobernadores. Nuestro querido Genaro Lozano dice frecuentemente que el federalismo en este país a veces es de contentillo, pero después de muchas ocurrencias, después de muchas propuestas que estaban implementando diversos gobernadores en el país, ya hubo esta reunión. Empezamos, si quieres, contigo, Eder, para poner un punto sobre la mesa. ¿Cómo ves la actitud de los gobernadores ya después de esta reunión virtual que tuvieron ayer? Y pues hay que decirlo, todavía alguna actitud por ahí retadora del gobernador de Jalisco, entre otras. Sí, en general, no solo a partir de la reunión, la mayoría de gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno han tenido una actitud muy respetuosa, responsable más bien, desde el principio de la pandemia. Ha habido mucha comunicación, ha habido buena coordinación. En general creo que sí se ha actuado con responsabilidad de todos los partidos. De repente ha habido algunos casos ahí, como a mí me llamó la atención en algún momento el llamado del gobernador de Querétaro, que pensaba establecer una especie de toque de queda, pero ¿sí? Al final pues no trascendió, no lo implementó y sí se coordinó con la estrategia federal. Sí me llama mucho la atención la actitud, no solo retadora, el protagonismo mal encausado y fuera de lugar en esta tragedia de Alfaro, que además quedó claro que su estrategia no tenía pies ni cabeza. O sea, circo orquestado de disque sanitización de la ciudad de Guadalajara con agua tratada de las fuentes, el tema de las pruebas rápidas que estaban comprando cuando muchos especialistas de muchos niveles le habían dicho que no era lo más prudente porque tenían muchos fallos, pero además que al final ni las compró. Y que hoy descarta, ¿no? El gobierno federal, que dice de plano López-Gatell no existe. Y la Organización Mundial de la Salud también descarta las pruebas rápidas. Entonces, eso fue un error
desde el principio, pero uno pensaría que después de la reunión con el Ejecutivo Federal, pues ya podrían establecer una estrategia unificada, y no, él sigue en esta actitud de protagonismo, en esta actitud retadora, que es una irresponsabilidad en este momento, y acusa, o bueno, desliza la posibilidad de acusar de traición a la patria a Gatell, porque supuestamente está maquillando cifras. Es una irresponsabilidad lo que está haciendo Enrique Alfaro. Una irresponsabilidad, querida Lisa. Los gobernadores bien. Perdón, ¿una irresponsabilidad, querida Lisa? ¿O cómo estás viendo tú el tema de los gobernadores frente a la estrategia del gobierno federal? Pues mira, yo sigo viendo acciones independientes en cada uno de los estados. Afortunadamente hay quien está manteniendo registro de todas las medidas que se anuncian conforme estas van saliendo. Son ciertas consultorías que los han estado compartiendo con algunas organizaciones como la nuestra, y al margen del protagonismo político que ya se está tratando y que ya mencionó Eder, yo lo que sigo viendo son medidas disímiles. Vamos a poner el tema de la economía al centro porque es una de las cosas que más le preocupan a nuestras audiencias, y yo tengo algunos ejemplos de medidas que son completamente y absolutamente diferentes. Estados como Aguascalientes, que ya anunciaron planes efectivamente de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con fondos de más de 200 millones de pesos y 12 millones de pesos de la municipalidad de Aguascalientes. Estados como Michoacán, que están condonando o aumentando los plazos para los temas de impuestos, que están estados como Colima, que también están anunciando ya ciertas medidas de apoyo económico precisamente a la actividad empresarial y también a la actividad informal, a las personas con beneficios para el tema, como lo mencionábamos en la mesa de lunes, del pago de servicios públicos como el predial, etcétera. Estados como Guerrero, que también hablábamos a principios de esta semana o la semana pasada de las pocas medidas que se habían tomado para la restricción de espacios públicos, ahora se incrementan y se incluyen también medidas y estímulos fiscales a nivel estatal. No así en otras entidades de la República, entonces sigue preocupando que no solo la respuesta sanitaria no está coordinada y seguimos teniendo todo este ruido del que hablaba Eder, sino que también en el ámbito económico, pues cada entidad está tomando las medidas que puede o quiere tomar y legislativamente puede procesar, mientras seguimos a la espera de un plan federal en el tema económico. Vamos a estar muy pendientes del anuncio del domingo, porque hasta el momento hemos visto muchas medidas de liquidez, pero no necesariamente un paquete económico contracíclico que realmente ayude a México a salir pues de este bache que no va a ser ni corto ni bache. Y ese tema, desde luego, también lo vamos a debatir, de hecho, en el siguiente bloque. A ver, Frida, quisiera entrar contigo porque es cierto que el país es un país muy asimétrico. No es lo mismo Nuevo León que Chiapas. Entonces, en ese sentido, ¿conviene que los gobernadores, que los gobiernos de los estados tomen medidas distintas o amplíen las medidas que son las comunes del gobierno federal? ¿Cómo estás viendo tú el tema? A mí me parece fundamental que se establezca un piso común de las medidas que se tienen que acatar, teniendo en cuenta, antes que la economía, la vida de las personas, porque sin duda alguna es fundamental que tanto las pequeñas y medianas empresas logren reestructurarse después de este gravísimo golpe que están recibiendo, pero mucho antes del dinero que se va a dejar de percibir está que las personas se mantengan con vida y, tal como lo dices, que las desigualdades no se conviertan en un factor que condicione la vida. Y eso es fundamental porque ante esta pandemia, en esta semana vivimos un caso muy dramático en Oaxaca, en donde se vivieron incendios en Ayutla, sin agua, sin medidas por parte del Estado, sin intervención del gobernador Alejandro Murat, y fue gravísimo porque a pesar de que tenemos un gobierno federal que está implementando diferentes estrategias para coordinar lo más básico, la protección a los adultos mayores, la protección a las mujeres embarazadas, la atención a los espacios domésticos y la prevención de las violencias domésticas, pues nos enfrentamos a que todavía en lo más cercano, que es el municipio y el Estado, hay gobernadores que están faltando a cumplir con lo más básico, como un servicio universal que es el agua. Algo que me parece muy importante también es que ante estas desigualdades se ha tomado en cuenta
la perspectiva de que las personas que más lo necesitan, o sea, aquellos que no pueden parar, se establezca esta estrategia de solidaridad. Y en ese sentido sí vale mucho la pena reconocer que aunque todas las entidades estamos viviendo una contingencia muy fuerte, el número de casos son distintos. Entonces, hay una concentración grave en la ciudad y en el Estado de México que deben de atenderse con un llamado mucho más fuerte que, por ejemplo, en otras entidades. Pero sí me parece que hay que celebrar medidas que pueden ser diferentes, como el tema de la ley seca. Está comprobado que cuando está la presencia del alcohol, incrementa la violencia en los hogares. Entonces los hogares se están convirtiendo en lugares de cautiverio letales para las mujeres, en donde sin duda una ley seca podría disminuir las probabilidades de que las mujeres enfrenten violencias adentro de sus casas. Aunque ahí también hay un tema de abstinencia, lo que generaría la abstinencia, pero bueno, es un tema del cual deberíamos de entrar más a profundidad en los siguientes programas. Y querida Fer, quise cerrar contigo porque nos gustaría mucho, ya que tú estás en el centro del mundo, en el ombligo del mundo, en Washington, ¿cómo estás viendo tú allá? Y si puede haber un contraste, cabe un contraste con lo que está pasando en México en la relación de las medidas que está tomando el gobierno de Donald Trump con los estados. Sí, creo que es un tema importante y me gustaría referirme a lo que comentaba Frida. No veo que esté mal necesariamente que los estados tomen decisiones distintas cada uno, porque la realidad es distinta a nivel local. Una de las características de esta epidemia es que se da por brotes y empieza a suceder en regiones distintas y a velocidades distintas. Afortunadamente tuvimos gobernantes locales que empezaron a actuar antes que el gobierno federal, ¿no? Lo que Eder llama una irresponsabilidad, a mí me parece que fue el sentido común de muchos gobernantes que, ante no ver una solución o no ver acciones por parte del gobierno federal, empezaron ellos a tomar medidas. Lo vimos en el caso de Jalisco, lo vimos en el caso de Querétaro, lo vimos incluso en el caso de la Ciudad de México, que empezó a tomar medidas mucho antes que el gobierno federal, y que está tomando medidas a la fecha distintas, mucho más cercanas a la gente, también porque es su papel. Quien está dándole la cara al primer contacto de los ciudadanos con el gobierno no es el gobierno federal, son los gobiernos municipales, el gobierno estatal, y creo que esta estrategia coordinada tiene que seguir así. No haciendo cada quien lo que se le ocurre, tiene que haber sistemas de información comunes, tiene que haber solidaridad y subsidiariedad con los municipios y estados que menos tienen, pero sin duda tiene que haber estrategias locales que en Estados Unidos se ha visto muy claro, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno de Nueva York y cómo ha respondido el gobierno de Nueva York o el gobierno de California contrastan mucho con cómo actuó el gobierno federal, y también fue aquí que los gobiernos locales empezaron a actuar antes que el gobierno federal. Así que no necesariamente lo veo como algo malo. Entiendo que el gobierno federal está acostumbrado, particularmente está acostumbrado a tener el monopolio del debate público, el monopolio de la discusión. Creo que este es un momento en el que tenemos que revalorar el federalismo y pues apostarle también a las autoridades locales, ¿no? Eder, 30 segundos para un contrapunto por una alusión directa de Fer. Yo creo que coincido con Fer en el asunto de que es lógico, es normal y está bien que los gobiernos estatales e incluso los municipales tomen otras medidas. Creo que se complementa perfecto con la estrategia global general del gobierno federal, y no veo que el gobierno federal esté evitando eso. Lo único que sí está pidiendo el presidente es, en temas que tienen que ver específicamente con la salubridad, no improvisemos, dejémoslo en mano de los especialistas. Esto de las pruebas rápidas y eso era una improvisación. De ahí en fuera, las medidas de seguimiento, como lo está haciendo Claudia Sheinbaum muy bien, medidas de estímulos para las pequeñas y medianas empresas que pueden llevar a cabo los gobiernos municipales y estatales, están muy bien, son complementarias, y qué bueno que se lleven a cabo. Bueno, ahí como dice Eder, y creo que coincide Fer, y creo que podemos coincidir todos, quiero pensar, en la Ciudad de México lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, hasta en el diagnóstico, en el rastreo, en monitoreo de casos posiblemente sospechosos, pues sí, es algo plausible, y creo que es un ejemplo de cómo sí se puede llevar a cabo acciones sin necesariamente ir en contra de lineamientos o de lo que la Federación está estableciendo. Por el momento vamos a una pausa, y al volver, el presidente López Obrador presentará su plan para hacer frente a la crisis económica que conlleva el COVID. Y ya adelantó que nada para los de arriba, todo para los pobres y vulnerables. ¿Qué piensan en la mesa de estos planes? Regresamos a Punto y Contrapunto.